Bueno, vamos a continuar Entonces con nuestro curso de Señor y Dueño. Damos la última parte, damos la cuarta parte, que esta es la última de este capítulo. Hoy vamos a hablar sobre ya el periodo intertestamentario y lo del Nuevo Testamento, y hacer un recuento un poquito sobre cuál fuera la situación social y económica cuando Jesucristo vino, y ahí por qué hacer unas enseñanzas que todavía son vigentes para el día de hoy. Y es lo que quedó establecido, y básicamente es afirmar gran parte de lo que decía la ley. Sin embargo, lo vemos en la práctica de él. Y en el periodo intertestamentario tenemos que recordar que llevábamos entre 400 y 500 años donde no había palabra del Señor, no había profecía, estaba en silencio total. Y en eso ya el pueblo de Israel regresa de los exilios, donde había pasado a través del imperio babilónico y sirio, y ya está en un periodo relativamente de independencia y de paz en su territorio. Y está sucediendo el crecimiento del imperio griego con un Alejandro Magno, un joven que estaba tomándose gran parte de los territorios de Asia y África y parte de Europa. Así que ya estaba en decadencia, y estaba en ese momento también surgiendo en buena forma el imperio romano. Alejandro Magno forma lo que es la provincia de Palestina, y en Palestina básicamente esa clase aristocrática que ha sido gobernada por los griegos crea los latifundios, y se empieza a ver las clases sociales muy marcadas, básicamente los grandes propietarios de tierra y mucho siervo y esclavo que era parte de ese pueblo judío, pero tenía, como digo, ciertas libertades y cierta independencia. Los dejaban por lo menos tener y hacer uso de ciertos trabajos y tener ciertas propiedades, y podía moverse más o menos libremente. Y ahí es cuando vemos una agricultura, básicamente una economía basada en la agricultura, la ganadería, en la industria, con la pesca, la construcción, la artesanía, y ya se comercializaban muchas cosas. Era fuerte la importación y exportación de productos, las vías ya se habían desarrollado, la infraestructura vial, se puede decir, para poderse llevar mercancías de un lugar a otro en las diferentes partes del imperio. Los ricos siempre eran una minoría, básicamente decían que no pasaba del 2% de la población, con una clase media que básicamente tenía que ver con la clase sacerdotal o pequeños terratenientes, pero la gran mayoría, entre el 70 y 80%, eran jornaleros, esclavos y, como dicen, ya los enfermos, viudas y las personas que no podían trabajar. El Imperio Romano entra en Palestina o cuando llega Jesús, mejor dicho, a esta tierra. Estaba Herodes como gran constructor, el que manejaba este territorio, a pesar de que era judío, pero básicamente lo que Roma ponía eran títeres, personas que le trabajaran, hicieran, como decían, el trabajo sucio de gobernar a los pueblos, y que le rindieran tributos y explotaran básicamente las regiones para beneficio del emperador romano. Y eso es lo que era Herodes, un explotador donde fomentaba mucho la corrupción, abusaba del poder y cobraba gran parte de los impuestos para hacer todas las obras, porque Roma no era que diera mayor cosa, simplemente tenía que salir de la misma opresión a los pueblos invadidos. Así que Herodes era la figura que gobernaba, hizo el gran templo a punta de impuestos y básicamente oprimiendo al pueblo, que básicamente hacían una unión con la clase religiosa para, con estos motivos religiosos, crear el templo o construir el templo con todos los lujos, con todos los detalles que ellos anhelaban. No era por una indicación de Dios como habían sido los otros templos, sino era básicamente darle los sueños a la gente a costa
de explotarlos y de cobrarles gran parte o quitarles nuevamente gran parte de sus ingresos, que correspondían casi al 50% de lo que ellos podían obtener de su trabajo. Así que este era el ambiente o la economía con que se movía cuando Jesucristo vino aquí a la tierra. Y eso nos hace ver que no era muy diferente a lo que de pronto hoy estamos viviendo también, donde trabajamos para pagar básicamente impuestos, donde las clases sociales se marcan en forma muy clara, donde hay una pequeña población que gobierna, que normalmente no llega tampoco entre el 2 al 5%, y hay una clase rica que no supera el 10, el 20, y el resto hay una clase media que trata de sobrevivir o de no caer en la pobreza, que podríamos decir que está entre otros 20, 30%, y ahí para atrás es una gran cantidad de personas en la pobreza o en la miseria y que no pueden tener lo básico. Así que la sociedad que cuando vino Jesucristo era muy parecida a la que podemos estar viviendo en muchos de nuestros países. Y eso nos pone en la perspectiva correcta, que era el mensaje de él y cómo debemos aplicarlo también en nuestros días. Y Jesucristo básicamente viene a ser un antirreino. Pero antes de eso, bueno, quería ponerle este cuadro donde nos marca perfectamente cómo las instituciones religiosas se movían entre sacerdotes, levitas, rabinos y discípulos. Las instituciones políticas estaba el procurador romano, que era Pilato, teníamos su ejército, pero Herodes, como digo, era el monarca, y básicamente movían al mismo nivel los levitas. Y los Sanedrín eran los que mandaban básicamente en el ámbito religioso, con un pueblo, como les decía, entre agricultores, comerciantes, pobres. Esa fue la población que encontró Jesús en la Palestina que nos muestra la historia. Y el antirreino que venía a ser básicamente Jesucristo hablaba de cosas completamente diferentes a lo que la gente conocía como reino. Cada vez que él hablaba de reino, la gente anhelaba salir de ese sistema por el cual estaba gobernado y mirar otra alternativa para salir de la opresión. Sin embargo, vemos que Jesucristo no viene a cambiar el gobierno, no viene a cambiar el reino que estaba en la tierra. El tipo de reino era de otro mundo, como dicen, como mismo lo decía, no es de esta tierra, y eso es lo mismo que seguimos diciendo en este momento. No, nuestro propósito no es cambiar el mundo, no cambiar el gobierno, es adaptarnos al reino de Dios, que es el que Él ha venido a prometernos. Así que cuando uno ve a Jesucristo en la tierra palestina, empieza a preocuparse por el necesitado. Era la gran parte de la población que había, y lo que busca es que la gente esté pendiente de las personas que necesitan, prometiéndoles una gran recompensa. Igual esa recompensa, como digo, sigue siendo hasta nuestros días. Es una promesa que el Señor da, y quiero que vayamos a la palabra. Vamos a revisar lo que habla el Nuevo Testamento en los aspectos económicos, cuál debe ser nuestro punto de práctica para que seamos obedientes a lo que el Señor nos pide. En Mateo 6, 1, 4 dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no los anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y aquí vemos que empieza a dar el mensaje de buscar cubrir las necesidades de los que verdaderamente lo necesitan. Es un mensaje que no busca nada para él, no busca nada para los suyos. Es un mensaje más bien de ayuda, de misericordia al que lo necesita, con una actitud muy contraria a lo que hacían los gobernantes de ese entonces, que más bien todos se hacían para fomentar su ego,
lucirse o hacer política básicamente a costa de las necesidades del pobre. Y era no buscar explotar, sino al contrario, ayudar a la gente. Y eso es lo que el Señor también nos manda el día de hoy. Mateo es uno de los libros o de los evangelios que más habla del tema económico y que habla de este tipo de cosas. Después Marcos habla de algo, Lucas apenas hace un par de menciones en cuanto al tema económico, pero Juan no hace casi ningún comentario de este tema. Juan no le interesaba hablar sobre estos temas, él básicamente prefería hablar del amor en otros aspectos. Pero aquí Mateo es el que más nos habla desde el punto de vista económico, de finanzas o de manejo de economía. En Mateo 10:42 dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Y vuelve el Señor a prometer recompensa o bendición a las personas que ayuden a los necesitados. Y los pone así desde el ejemplo, desde un vaso de agua, el Señor paga bien por ese vaso de agua que le demos a las personas que lo necesitan. Entonces aquí empieza a hablarnos de un reino donde es todo para compartir. Y eso tenemos que tenerlo claro, las bendiciones de Dios es para que las compartamos. En Marcos hace una alusión, dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. ¿Y a qué se alusiona esto? Precisamente es el que vaya a trabajar en la obra, viva por fe, no haga un negocio de esto. Las personas que el Señor mandaba siempre vivan dependiendo de Dios, anden dependiendo de Dios, no pongan su confianza en las cosas terrenales, no pongan su confianza en el salario, en un sueldo, en un trabajo de aquí, sino que vivan siempre dependiendo de Dios. En Él es que deben poner su confianza. Y daba precisamente lecciones de este tipo del Señor, diciéndole precisamente si van en plan de misión, en plan de trabajo para mí, simplemente confíen de que mi Padre es el que les va a dar. Y daba este tipo de consejos el Señor o estos mandatos para que la gente confiara en Él. Y es algo que debemos también aprender a vivir. Debemos vivir confiados en la provisión de Dios, más no la de los hombres. Y esto es importante que lo tengamos claro en todos los momentos de la vida. Nosotros dependemos de nuestro Padre y no de las cosas del mundo. Y Marcos hace esa alusión aquí. En muchas partes hemos hablado, o habla la Biblia, y hemos hablado estos días precisamente del tema de los pastores de ovejas. Y una de las cosas a resaltar en este tema que me llamó la atención era cómo era considerado el pastor de ovejas en ese entonces. Normalmente eran vistos como ladrones, estafadores y mentirosos para los negocios. Eran personas que no eran de fiar, eran personas que abusaban, como les decía, metían cabras por ovejas, y eran personas que tenían fama en el mundo de Palestina de no ser personas de confianza. Y sin embargo, él se presenta como el pastor ovejas, y él siempre muestra como la antítesis de lo que había hecho el ser humano, y él se mostraba como un buen pastor, y nos ha hablado muchas parábolas y referencias en este tema y que hemos compartido estos días. Y él siempre demuestra como la antítesis de lo que la gente ve. Y precisamente desde que nació, el Señor mismo utilizó a sus pastores para que lo fueran a adorar. Y es una forma de mostrar cómo Dios transforma el mundo, cambia y le llega a los que la gente no espera que tenga misericordia con ellos de pronto. Siempre, él andaba siempre con las personas, los ladrones, los estafadores, los embaucadores, los cobradores de impuestos, todo lo que la gente veía como antítesis de buena persona, con eso era que él siempre andaba, y con eso era que utilizaba sus referencias, porque era el medio que él se movía. Pero era básicamente a demostrar la diferencia con el reino, ese reino celestial con el reino de los hombres. Es completamente opuesto, y eso es lo que el Señor nos manda a hacer y aplicar en nuestras vidas. Mateo 6:24
nos dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y aquí vemos cómo el Señor empieza a confrontarnos y a chocar en estos dos mundos, donde vemos una economía que nos enseña el ser humano, o el mundo en general, de enriquecerse, de tener más, de acumular más, y ese es el que tiene éxito. Y el Señor dice, el que renuncia a todo, ese es mi discípulo, los que me siguen tienen que no depender de esas cosas, no pueden servir a los negocios y a enriquecerse si quieren estar en pos de mí o quieren seguirme. Y eso nos lleva a hacer pensar y a reflexionar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que estemos simplemente andando al mismo ritmo de vida que nos impone el consumismo, o más bien que si vamos confiados en Él y le dediquemos tiempo más a Él que a las riquezas. Y el Señor es muy enfático en esto y nos habla en diferentes partes a través del libro de Mateo, sobre todo en este tipo de cosas. Es confiar en Él, depender de Él, vivir para Él, y no para el sistema del mundo o el orden mundial, como llaman. En Marcos 12:7 hay un pasaje donde es muy conocido, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es un pasaje donde básicamente lo prueban a él en una pregunta muy cauciosa y él con toda la sabiduría le responde esto y se evita el problema o la confrontación con el mundo. Y básicamente nos dice a nosotros lo mismo, o sea, pues al ser humano, al gobierno mundial hay que dar lo que corresponde, hay que pagar impuestos, pero Dios pide otras cosas diferentes, que es que nos rindamos, como decía Él, que nos humillemos ante Él, que le sirvamos a Él de todo corazón, no estemos tanto preocupados por eso, por acumular tesoros. Y eso nos recuerda también en Mateo 6:19, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Allí estará también tu corazón. El corazón se refiere básicamente al carácter de la persona. Y creo que es muy claro cómo las riquezas cambian el carácter de las personas si no están guiados conforme a la palabra de Dios. Vemos la arrogancia, el orgullo, cómo se humilla el que tiene al que no tiene. Eso es lo que el mundo nos enseña y que dice, si tú tienes riqueza aquí, puedes mandar y puedes hacer lo que quiera. Y en el reino de Dios todo funciona exactamente al contrario. El que más dé es el que más va a ser exaltado por el Señor, el que más renuncia a lo suyo es el que más va a utilizar. Y como nos insiste, no estén confiados, no vivan en función de acumular y acumular tesoros aquí en la tierra, más bien estemos pendientes en los galardones que vamos o las coronas que vamos a recibir en el cielo. Debiéramos estar todos en esa actitud, y es lo que el Señor Jesucristo nos habla cuando ve toda esta situación, que como digo, a través de la historia de la humanidad creo que ha persistido esta idea de simplemente trabajar para acumular, para tener cada día más y, entre comillas, tener más poder, cuando eso no vemos que nadie se lleva absolutamente nada en las tumbas. Mateo 6:25 al 34, es un texto un poquito largo, de pronto no alcanzan a leer en la diapositiva, pero voy a leerlo aquí. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más que ellas? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.
Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Yo cada vez que leo este pasaje creo que me confronta mucho y espero que así lo hagan cada uno de ustedes. ¿Cuánto nos preocupamos nosotros por el tema económico y qué tanto nos ocupamos de las cosas del Señor? Preocuparse no sirve absolutamente de nada. Lo que nos manda Dios es ocuparnos, pero ocuparnos sobre todo en los intereses de Dios. Y son, como digo, en contraposición a los intereses del mundo. Y creo que esta palabra sigue siendo muy vigente y muy necesaria para nuestras vidas, sobre todo en estos momentos donde toda esta pandemia y todas estas cosas nos han hecho a preocuparnos tanto por el ingreso, por las cosas materiales. Vemos cómo se han cerrado negocios, cómo se quiebran negocios y eso nos inquieta, no podemos decir que no. Y el Señor nos invita a hacer todo lo contrario, que descansemos en Él, que confiemos en Él, que Él a sus hijos les ha prometido cubrir estas necesidades. Y muchas veces nosotros como iglesia impedimos que estos milagros se den cuando precisamente hablamos más de cómo sobrevivir a estas crisis económicas en vez de cómo confiar cada día más en el Señor. Y el Señor se puede manifestar en formas sobrenaturales y milagrosas. Y muchas veces bloqueamos esos milagros por buscar soluciones mucho más terrenales o materiales o naturales. Así que el Señor, la invitación siempre hace es busquen el reino de Dios y Él se va a encargar de darnos lo que necesitemos. Esa es la promesa del Señor y es algo que no podemos perder nunca de vista y seguir confiando en la palabra de Dios. Básicamente, esas son enseñanzas que Jesucristo hace aquí en la tierra, son recomendaciones, mandatos de poner siempre su mirada en Él y en el reino celestial. Como digo, todo esto va a pasar, todas las riquezas se quedarán aquí, algún día será todo destruido. Lo único que va a persistir es lo que hagamos para la obra de Dios. La iglesia primitiva empezó a aplicar esto en forma muy contundente, definitivamente muy ferviente, muy creyente. Todas estas enseñanzas las empezó a practicar en forma muy real. En Hechos 2:44 al 45 vemos esa actitud de obediencia a las personas en los primeros años del primer siglo de la cristiandad. Decía, todos los creyentes estaban juntos y tenían todos en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Y aquí nos muestra una iglesia que estaba despojando de sus cosas, que la gente no vivía aferrada a las cosas materiales, más bien miraba qué necesidades había dentro de la iglesia, cómo sobrevivían unos a otros, y básicamente es como una época de pandemia, podríamos decir, donde vemos que la gente, cuando está en extrema presión, cuando hay persecución, cuando la gente tiene que estar resguardada, como estaban viviendo ellos, pues básicamente una cosa de sobrevivencia, de cómo se cubrían las necesidades unos a otros. Sabían que cada persona que muriera o que atraparan, pues básicamente se iba debilitando la iglesia y lo que cada quien tenía y se preocupaba era por fortalecerse. Y así era que se ayudaban unos a otros. Sin embargo, como vemos, esta práctica se va perdiendo poco a poco, terminan muchos en la pobreza absoluta, el tiempo de persecución es muy difícil, y esto hace que se vaya perdiendo estas prácticas y este amor los unos por los otros y ese sentido de cubrirse o protegerse los unos a los otros. Y vuelve la misma cosa a la lucha, a la competencia, a quién sobrevive y quién se salva, básicamente, que es lo que pasa en situaciones como estas. Y el Señor nos habla de que no seamos egoístas, más bien siempre busquemos atender las necesidades de los demás. En Hebreos 10:34 vemos
eh, la actitud sobre todo que debe asumir el cristiano. Y aquí vemos en la época de Claudio, unos emperadores romanos que dio orden de quitarles todo a los cristianos y de perseguir a los cristianos y quitarle todos sus bienes. Y aquí nos habla cómo era la actitud de ellos. Dice, también se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Cuántos de nosotros nos alegraríamos si el gobierno viniera y nos quitara todo por ser cristianos? Pregunto cómo lo hicieron estos hombres recién convertidos. Esta pasión, como digo, a veces estas posesiones nos quitan tiempo de estarle dedicando al Señor. Y vemos como la actitud del verdadero cristiano. No está pendiente de las cosas terrenales, no está pendiente de las cosas materiales, sino que tiene su mirada puesta en los tesoros celestiales. Y eso es lo que nos cuenta este libro de Hebreos, donde nos habla sobre no tener amor al dinero, y lo confirma también en los versículos 5 y 6 del capítulo 13. Dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Mire la actitud que la gente tenía. La gente no estaba aferrada a las cosas materiales, no amaban al dinero. Ya lo tenemos claro que no podemos amar al dinero y amar a Dios. Dios es el que nos suple todas las necesidades, no hay que tener temor del hombre, lo que nos pueda quitar. Él siempre nos va a ayudar y nos va a dar todo lo que necesitemos. Y mientras tengamos la actitud, vamos a demostrar que somos mejores administradores y nos va a dar muchas cosas, tesoros cada día más grandes para que podamos hacer uso de ellos. Así que Él es el dueño, el Señor de todas las cosas, como hemos dicho, y Él va a suplir de acuerdo a lo que cada quien sepa administrar. Primera de Pedro 5:2 también nos habla, dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Y hace una referencia precisamente a esos líderes que utilizan la religión para enriquecerse, poniendo también más amor al dinero cuando el deber de todo líder es servir, como lo hizo Jesucristo, sin mirar cuál va a ser su recompensa aquí en la tierra. Y esto es para todos los cristianos, porque a todos nos manda de todos modos a servir a los demás, a todo lo que podamos en servicio a los demás, sin estar midiendo la parte económica, sino lo que Dios quiere es que estemos siempre en la disposición a servir, cueste lo que nos cueste. Y eso es lo que Pedro en sus últimos años termina también. De pronto, como digo, al principio era el que más hablaba de esto, seguramente porque Dios quería tocarlo en algo y enseñarle algo en forma especial también, por ser básicamente un empresario de pesca. Y el Señor trabajó mucho esa parte con él también, de ver la actitud de que no confiara tanto en las cosas materiales, y ya uno ve en los últimos años cómo él básicamente tiene una actitud de servicio a los demás. Primera de Juan 2, 15, 17 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí básicamente al final del Nuevo Testamento lo que Juan nos dice es, dejen de pensar tanto en las cosas materiales y piensen más en las cosas espirituales. Y esa creo que es la actitud que todo cristiano debemos aprender a hacer a través del crecimiento y de la edificación que vamos recibiendo a lo largo de la vida. Es cada día confiar más en el Señor y dejar nuestra confianza en las finanzas. Creo que
Es una lucha en esa naturaleza humana de estar queriendo tener posesiones para sentirnos seguros. Y el Señor no permite, y es celoso, como hemos dicho, que no permite que estamos partiendo nuestra fe o nuestra confianza con algo diferente que no sea Él. Así que el dinero es un instrumento para bendecir a los demás, para ayudar a los demás, para que la palabra de Dios se transmita. Y toda obra de Dios necesita dinero, así lo mostró Él, así como cuando reunía a las personas, hacía multiplicar los peces y los panes, y era importante suplir la comida, y para eso pues necesitamos dinero en la actualidad para poderlo comprar. Y todo lo importante es que pongamos ese dinero, esos bienes para el servicio del Señor y no para nuestro propio beneficio. Y es lo que el Señor nos habla a través del Nuevo Testamento, dándonos este mensaje. Como resumen de todos estos temas, podemos hablar de algunos puntos, volver a recordar que Dios es creador y es el dueño de absolutamente todo. Es algo tan básico, tan esencial, pero que a veces se nos olvida eso. Y creemos que el dueño de todo es el gerente del banco y tratamos de solucionar las cosas con el gerente del banco. Pero lo cierto es que Dios, como digo, fue el que creó todo y es el dueño de absolutamente todo. Si Él quiere darnos lo que Él quiera, nos lo puede dar sin ningún tipo de problema. Y si nos lo quiere quitar, también porque Él es el dueño y no podemos por qué protestarle ni quejarnos ante el dueño. Nosotros siempre tenemos que tener presente que somos los administradores o los mayordomos, y sencillamente si Él nos permite tener algo es para que lo pongamos a multiplicar y a reproducir para el beneficio del dueño. Y a lo único que le interesa es que la gente lo conozca y que se conviertan en sus hijos para él poderle dar su herencia. Así que eso nos evita caer en egoísmos o en codicias si tenemos esa mentalidad. Cuando somos conscientes que somos administradores, pues no tenemos nada que acumular, ni debe estar en nuestro corazón el estar codiciando tener lo que tienen otros o lo que otros administran, sino más bien ponerlo al servicio de Él. Y cada quien debe responder por lo que el Señor les ha dado y gozarnos con lo que el Señor le da a otros para que administren otros. Es lo que el Señor nos habla a través de toda su palabra. Y para eso debemos estar contentos y ver la simplicidad de la vida. Las cosas son simples y con lo que el Señor nos da debemos estar felices, agradecidos, contentos. Pablo lo demostró de muchas formas, diciéndole: estoy bien con lo mucho, con lo poco, en salud, enfermedad, en toda situación estoy contento porque el Señor lo permite. Y eso debemos aprender mucho, a estar en esa actitud como personas cristianas maduras. No podemos olvidar que Dios suple las necesidades de los justos. Es una promesa del Señor. Dice que no voy justo desamparado. Si somos obedientes a su palabra, el Señor siempre va a mirar cómo nos suple todas las necesidades básicas. Hemos insistido, nuestra ropa, como hablábamos ahorita, el alimento, son cosas básicas, un techo, son promesas del Señor. Pero se nos olvida que lo hace también a través, muchas veces, de los hermanos, de la familia de Dios. Por lo tanto, nosotros somos parte de las manos del Señor, que también nos ha puesto a ayudar a los demás. Y cuando vemos una necesidad, nuestro deber es suplirla, porque el Señor nos ha mandado como dueño y Señor de las cosas a que estemos pendientes de las necesidades de los necesitados, como dicen en sus instrucciones, para ayudar primero a los de la familia de la fe, primero a los cristianos y después a los demás. Así que creo que el Nuevo Testamento nos resume todo lo que dice la ley en este sentido, de que la tierra es posesión, es dueña de Él y nosotros simplemente somos poseedores o administradores, y que debemos estar atentos a las necesidades de la familia de Dios o del pueblo de Dios, y que el Señor le va a quitar las cosas a los demás para dárselo a los suyos. Es el mismo ejemplo que Él nos da. Él es el dueño de todo y simplemente pone a quien mejor lo administre. Como vemos, hay muchas personas que no son creyentes, no son
hijos de Dios y tienen muchas riquezas, pero las riquezas no son de bendición, son simplemente para aumentar sus egos, aumentar sus codicia, y eso desafortunadamente los aleja cada día más del verdadero reino. Entonces la gente va a quedarse aquí con cosas terrenales, pero un día van a morir y no se van a llevar nada a la vida eterna, que es la que, donde va a continuar el reino de Dios y donde hemos hablado estos días que va a ser nuestra permanencia por la eternidad. Así que hasta aquí dejo este tema. Creo que trato de resumir lo que más se habla en la palabra del Señor, sin entrar en muchos detalles básicamente, pero creo que a grandes rasgos lo que el Señor nos habla a través de su palabra.